Sin más preámbulo, me complace presentarles hoy al ingeniero Rubén González. Ingeniero, muy buena tarde, muy buenas noches. Pues aquí ya su audiencia lo escucha para estos temas tan importantes y pues bueno, le cedemos el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Pues nuevamente agradezco la invitación. Gracias también a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Hoy con una charla en continuidad del plan de conferencias que traemos en este programa. Ayer se habló justamente del código de red en este marco legal. Hoy vamos a entrar un poquito a la parte técnica. Solamente quiero acotar un tema con respecto a mi currículum. La parte de la unidad verificadora todavía está en gestión, pero estamos en poco tiempo ya operando como unidad verificadora también. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación para darle velocidad porque el tiempo apremia y no tenemos mucho también. Y pues bueno, aquí la tenemos. Vale, listo. Ok, vamos entonces a iniciar. El título justamente es el código de red y los requerimientos técnicos para los centros de carga. Yo creo que ayer de manera muy general comentamos varios aspectos, sin embargo vamos a profundizar y para ello quiero mostrar un pequeño timeline de esta reglamentación y partimos básicamente del año 1993, en octubre particularmente, cuando se crea la Comisión Reguladora como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal, cuya principal responsabilidad, pues bueno, tenía a su cargo la atención de toda la parte de la energía eléctrica. Acto seguido, 2 años después, en el mismo mes, se promulga la ley de la Comisión Reguladora de Energía, en donde aquí ya se le da o se le brinda autonomía, técnicamente hablando y también desde el punto de vista operativo, a esta Comisión Reguladora. Enseguida, bueno, pues en 2013, en diciembre de 2013, se da este cambio importante en nuestro país de manera constitucional, que es esta reforma energética. Se modifican los artículos 25, 27 y 28. Justamente en materia energética tenemos una amplia agenda que se atendió en su momento y precisamente a partir de ello se publica en el 2014, en agosto, la ley de los órganos reguladores concentrados en materia de energía, y con esto, bueno, pues se le da cabida a la Comisión Reguladora de Energía ya como un órgano regulador coordinado, con completa autonomía, técnicamente hablando, desde el punto de vista también operativo y además de gestión. Enseguida, bueno, pues se publica la ley o el código de red en 2016, en abril, que ya pues todos hemos platicado de esto. En este código de red se establecen varios objetivos con relación a la operación de nuestro sistema eléctrico nacional y todos los que participamos de él. Y se refiere básicamente a buscar con objetividad la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad, la seguridad y la sostenibilidad de este sistema eléctrico. Y para ello, bueno, pues se dictan una serie de manuales de requerimientos técnicos y legales para todos los participantes, tanto en la parte de generación como en la parte de transmisión o transporte y el tema de consumo en los centros de carga. Entonces, bueno, pues en esta publicación del código de red establece un tiempo de gracia, vamos a llamarle, para su cumplimiento obligado para todos los participantes, y este fenece en abril del 2019 pasado. Entonces, al cumplirse ese periodo, pues ahorita a estas alturas, en el mes en el que estamos, pues ya nos encontramos a 1 año y medio después del vencimiento de este código de red, o de la prórroga, o el tiempo que le da esos 3 años a todos los participantes para cumplir con este código de red. Viene en 2020, en agosto, justamente, un plan ya estratégico, el Plan 2020 de la Comisión Reguladora de Energía,
en donde ya establece incluso unos objetivos particulares con sus planes de acción. Y creo que aquí lo que valdría destacar en lo particular, desde mi punto de vista, son los dos primeros. El primero tiene que ver con la parte de las regulaciones o la parte normativa, en donde pues se menciona que van a trabajar de manera muy, muy profunda y minuciosa con el tema de la regulación, en la actualización de todas las regulaciones que se requieran en función de las necesidades a partir de las disposiciones de este código de red y en general de las leyes detrás de toda esta reforma en materia energética, en el sector eléctrico particularmente. Y el otro punto que también resulta interesante es que pues esta comisión reguladora, si bien uno de sus quizás pues de sus debilidades, yo diría, en el momento en que esta fue direccionada al control del sistema eléctrico nacional, pues es la parte del recurso, la parte del presupuesto económico, en donde no es muy apremiante, pues. Y justamente creo que aquí está la motivación en ese segundo objetivo, que es precisamente la de recaudar a partir, o más bien, más que recaudar, es atender, supervisar y vigilar ya el cumplimiento de este código de red, y en caso contrario, bueno, pues aplicar ya de manera puntual las sanciones que están establecidas en la misma ley, y que de manera general, pues puedo comentar que van desde los 6 millones de pesos, así literalmente, podrían llegar hasta los 25 millones de pesos en promedio. Está tasado en salarios mínimos, pero ya haciendo cuentas esa es la cantidad que aproximadamente resulta. Pero en caso muy drástico de afectación o de incumplimiento, y esto queda a criterio de la propia comisión, pues esta multa podría llegar hasta el 10% de los ingresos brutos del centro de carga que esté en incumplimiento con relación o tomando como base su ejercicio anterior. Entonces, bueno, este es así como que un rápido recorrido por la parte legal para entrar en materia de lo técnico, justamente en el código de red. Y aquí un pequeño esquema más gráfico con relación a los participantes de este sistema eléctrico nacional. Vemos del lado izquierdo a toda la generación o todas las empresas de generación que aportan o que se conectan a nuestro sistema con la inyección de energía eléctrica. En medio tenemos todo nuestro sistema de transporte, la parte de transmisión, subtransmisión y distribución, es decir, en primera instancia la alta tensión y después la media tensión, para luego llegar a la parte de los consumidores o los usuarios, que hoy se les denomina por esta nueva reglamentación centros de carga. Y bueno, aquí es donde empieza justamente el tema o la parte neurálgica de esta conferencia. Es importante mencionar que pues hay dos puntos de referencia que maneja el código de red. Por un lado está la parte de la interconexión y por el otro la parte de la conexión. Entonces, cuando habla de los requerimientos de interconexión, se refiere a esta parte en donde las plantas de generación se van a conectar al sistema eléctrico en la parte de transportación para formar parte de este mismo. Entonces, aquí tendrán que cumplir con unas regulaciones. Nosotros vamos a hablar básicamente de esta otra sección, que es el punto de conexión, y se refiere en esencia al punto en donde el centro de carga se va a conectar al sistema para justamente utilizar este beneficio o este servicio de energía eléctrica. Es en esta zona entonces en donde nosotros vamos a hacer un poco más de profundidad. Bien, el alcance y la aplicación de este código de red en los centros de carga, pues bueno, obviamente tiene algunas disposiciones. Las primeras es una clasificación en alcance en cuanto a estos centros de carga. Y lo primero que tenemos que destacar aquí es que, bueno, de entrada aplica a todos los centros de carga. En primera instancia, los de alta tensión, que son aquellos que están alimentados con tensiones arriba de 35 kV, y la clasificación de centros de carga en media tensión, que son los que están de 35 kV hacia abajo y hasta 1 kV en ese mismo sentido. Quiere decir entonces que los usuarios obviamente debajo de 1 kV no están dentro de esta consideración. Esa es una acotación importante que hacer, porque hemos tenido muchas inquietudes sobre usuarios que se alimentan en tensiones por debajo de 1 kV. Definitivamente no les aplica el código de red. Bueno,
El alcance, pues definitivamente está en todos los centros de carga en estas condiciones, aquellos que tengan su suministro de energía en esta clasificación. Y pues además, algo importante por destacar también es que el análisis o la vigilancia de este cumplimiento se hará como punto de referencia en el enlace o en la parte de la conexión, lo que conocemos como la cometida, en el sentido de los centros de carga. En ese punto de conexión es en donde se evaluarán todos los aspectos técnicos que están como requerimientos de este código de red. En el tema de fechas de cumplimiento, mencionamos por ahí en la diapositiva anterior, bueno, pues para los centros de carga que ya hayan estado conectados antes de la publicación del código de red, pues tendrán 3 años para cumplir con estas disposiciones, y para aquellos que ya se encontraban, para aquellos que se conecten posteriormente a la publicación del código de red, el 8 de abril del 16, tendrán que cumplir pues, prácticamente inmediatamente con el código. Esto es lo que establecen las fechas de cumplimiento, estas disposiciones. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de manera general? Antes de entrar con detalle, pues son 8 particularmente. Estamos hablando de requerimientos en los parámetros de tensión, que ahorita vamos a comentar con un poquito más de detalle. Requerimientos en la parte de frecuencia, en temas de cortocircuito, de factor de potencia, de protección, la parte de control, el tema clave también de tecnologías de la información, las famosas TICs, que por ahí hay todavía algunas cosas que están un poco indefinidas, pero bueno, es parte de lo que se dicta como requerimiento. Y finalmente, los requerimientos de calidad de energía. Bien, en el primero, hablando de tensión, estamos considerando aquí que el centro de carga, cualquiera que este sea, en baja o en alta tensión, de manera general y en una operación normal, este tendría que mantenerse siempre sin desconectarse, aun cuando la tensión pudiera tener variaciones en el orden de lo que indica la tabla 3.1.1a, que está aquí, así literalmente traída del código de red, y básicamente son las variaciones de tensión, subtensión o sobretensión que tendría que soportar en condiciones normales de operación. Básicamente, si sacamos una relación, bueno, pues estamos hablando del orden de entre el 5 y probablemente tolerancias hasta el 8% en cuestiones de sobretensión, y en subtensión se tasa al 5% máximo. Es decir, que tendríamos que asegurar que el centro de carga en su operación cuente con los medios suficientes para garantizar que en ningún momento este salga de operación, aun cuando las tensiones puedan estar en estos rangos de operación. ¿Ok? Por supuesto, por el otro lado también, si la tensión rebasa estos límites, bueno, pues ya el centro de carga tiene también todo el derecho, en este sentido, de poder emitir su queja y, bueno, pues subsanar la situación como se crea conveniente desde el marco de la misma ley. Por el otro lado, en una condición distinta al estado normal, que definitivamente tendría que ser una condición anormal o de falla, si fuera el caso, bueno, pues los centros de carga también tendrán que soportar variaciones de tensión, ya no permanentes como en el caso anterior, pero sí por un lapso de hasta 20 minutos, con estas variaciones de tensión que vemos aquí, que ya incluso en el caso de sobretensiones pueden ser hasta del 10%. También en ningún momento tendrá o deberá desconectarse. ¿Qué es lo que se prevé con esto? Pues obviamente que el centro de carga no se salga del sistema de manera abrupta y que justamente eso traiga complicaciones en el sistema, como sobretensiones, ¿no? Que puedan afectar al mismo y a los vecinos también. Que acuérdense que esto del código de red de alguna forma pretende que todos tengamos las mismas obligaciones y estemos operando de una manera ordenada para bien de todos los que están conectados al sistema. En el tercer plano, también en la parte de tensión, los centros de carga igualmente deberán de permanecer conectados aún en condiciones transitorias de variaciones de tensión, ya sea en caídas o en sobretensiones, llámese SACs o SWELS de manera correspondiente. Y en este sentido se establece una curva, la famosa curva ITIC, desarrollada por estos industriales de la tecnología de información, que establece justamente los umbrales de estas
de estas versiones de tensión transitoria, por un lado, hasta donde pueda soportar los equipos sensibles sin sufrir daños o afectaciones en su operación. Entonces, esta curva básicamente tiene tres espacios que atender, o tres áreas o regiones. La primera, que sería la región, vamos a llamarle de funcionamiento normal, sin interrupción, es decir, la región ordenada, el centro de carga estará operando en condiciones normales aquí y tolerables en todo caso. Es esta zona de aquí que vemos al centro, que es donde tenemos precisamente más o menos 10% de la tensión nominal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sin que esto afecte la operación del sistema, ni que traiga afectaciones a los equipos sensibles particularmente, que es lo que prevé este apartado C del inciso 3.1 del código de red. Y luego tenemos una región en donde, bueno, podemos operar quizás sin funcionamiento, sin daño, cuando tenemos caídas de tensión, que estas puedan estar en este régimen, en esta zona. Pero cuando ya tengamos algunos eventos en esta parte de aquí, bueno, pues lo que se prevé o lo que busca este análisis en este requerimiento es que el centro de carga no se salga de operación en caso de contar con protección por variación de tensión, que de repente es muy común también. Algunas cargas pueden tener algunos controladores, cargas grandes, nos referimos a quizás motores, hornos de arco, en empresas o centros de carga ya muy robustos, en donde estos controladores incluso vienen autoprotegidos precisamente para evitar que en el momento que pudiera existir un transitor de tensión hacia arriba o hacia abajo, pueda dañar al controlador, a ese equipo sensible que podría, pues en primera instancia, sacar de operación el proceso y en algunos casos incluso dañar de manera permanente a los equipos sensibles. Entonces, en esta parte, pues si el equipo se sale de manera abrupta justamente porque opera la protección por sobretensión o por subtensión, pues estaríamos teniendo ahí en esa caída súbita de corriente seguramente una sobretensión en la línea que podría afectar más allá del punto de conexión al usuario y a la misma red, y es ahí en donde se prevé en este sentido pues que se tengan los sistemas adecuados para que en un momento dado se proteja el equipo sensible, pero también se garantice que en ningún momento las protecciones que existan en el centro de carga puedan sacarlo de operación en caso de una situación como estas. En donde ya tendríamos definitivamente pues, una afectación inminente a los equipos sensibles, sería en esta región prohibida, en donde ya tenemos pues, niveles de tensión del orden del 130 y 140% arriba de la tensión nominal, pero además también por tiempos más prolongados. Entonces, es aquí en donde ya definitivamente pues se puede afectar los equipos sensibles y se tiene que hacer un buen análisis para asegurar que en los eventos que tengamos o que puedan existir, de presentarse en esta parte, pues no puedan, no saquen en algún momento de operación al sistema o a la carga que tenga esta protección y nos traiga alguna afectación o alguna distorsión al sistema. Bien, esos son en cuanto a los requerimientos de tensión. Aquí hay una curva un poquito más gráfica. Los eventos son esos triángulos de color que vemos en la misma. Hacia arriba, en tensiones, pues ya sobre el límite de la tensión, que sería ya sobre tensión. Entonces comentábamos, en caso de existir estos, bueno, pues no debería, ese es el criterio de aplicación de esta curva, no debería de operarse las protecciones por sobretensión de manera abrupta. O sea, antes tendríamos que pensar en otro esquema y pues de algún modo para no afectar o no permitir que estas afecten a los equipos sensibles, pero que tampoco saquen de manera drástica a la carga del sistema. Igualmente en la parte de subtensión. Bien, en la parte de frecuencia, aquí tenemos un requerimiento muy puntual. Los centros de carga tienen que ser capaces de soportar variaciones de manera permanente en términos de frecuencia y estamos hablando básicamente de 1 Hz hacia arriba o hacia abajo, más o menos 1 Hz de frecuencia en variación, tendrían que tolerarlo sin que sus sistemas puedan alterar su proceso y por el otro lado que tampoco puedan accionar algunas protecciones que estuvieran habilitadas para operar por baja o alta frecuencia. Sí, y esto obviamente tendrá que ser ordenado desde el punto de vista de la operación del centro de carga.
También se tiene el criterio para aquellas variaciones de frecuencia que no sean permanentes, hasta por 30 minutos se debe de tolerar. En el caso de una elevación de frecuencia hasta 2.5 Hz y en el caso de una baja frecuencia hasta 58 Hz, o sea, 2 Hz de tolerancia. Es este el criterio que se tiene que considerar y bueno, pues ahí hay muchos aspectos técnicos que hay que tomar en cuenta. Básicamente esto sí depende definitivamente de la fuente de generación y naturalmente pues hay algunos casos en los que la carga puede participar en esta afectación, pero ya estamos hablando de cargas muy robustas que pudieran provocar alguna afectación en términos de frecuencia, pero generalmente o definitivamente este es un tema que recae puntualmente en la generación. Bien, por el otro lado también pues tenemos algunos requerimientos de cortocircuito. Aquí básicamente lo que establece el código de red son algunas condiciones que se tienen que prever, como el caso de que el SENACE será el responsable de determinar o calcular las corrientes de cortocircuito en la parte de transmisión y en algún momento también tendrá que publicarlas, ¿no?, de manera anual con un horizonte a 6 años. Posteriormente a él, los transportistas o distribuidores de energía, en el caso de la media tensión, tendrán que calcular también en sus ramales este cortocircuito y participar a los centros de carga que estén conectados en ese nivel, así como también, obviamente, los que estén en alta tensión tomarán referencia de los datos que SENACE publicará, pues para el caso de media tensión serán responsabilidad del distribuidor de energía y igual también publicará estos datos con máximo un par de meses de tolerancia posteriormente que se haya publicado o posterior a la publicación de la información por parte del SENACE en alta tensión. Estos niveles de cortocircuito para los centros de carga pues serán utilizados para dos principales objetivos, que el primero será el de determinar las protecciones o dimensionar las protecciones de su sistema y por el otro lado pues para la coordinación misma de las protecciones tanto del centro de carga como del distribuidor o en el caso del transportista en alta tensión para garantizar precisamente esa misma coordinación. Ok, ahora, en este sentido tenemos que tomar en cuenta que, bueno, pues no basta con algunas metodologías que hemos visto convencionalmente en nuestro ámbito. En la parte de la determinación del cortocircuito y también de la evaluación de la coordinación de protecciones, ya es importante considerar, pues, apoyarnos de herramientas puntuales, pues tenemos que prácticamente determinar aquí la condición de la tolerancia de las protecciones al esfuerzo electrodinámico que pueda traer consigo un arco eléctrico por cortocircuito y que, pues, de no controlarse o no limitarse, sería en algunos casos incluso puede llegar a ser fatal. En el mejor de los casos solo se sale de operación el centro de carga, pero muy seguramente esto puede traer afectaciones al sistema. Por eso es importante considerar todos los aspectos, todas las condiciones de operación y las especificaciones de cada uno de estos elementos. Para ello habrá que hacer todo un estudio a detalle en el caso de la red o de la instalación del centro de carga. No es suficiente con pensar en solamente evaluar hasta la subestación. De todas formas, tenemos que tomar en cuenta que si yo quiero determinar la aportación de cortocircuito de toda mi instalación en este punto, necesariamente tengo que evaluar todo mi sistema. Entonces, aunque el código de red me pide que la inspección y la evaluación de cumplimiento se va a hacer en el punto de conexión, que básicamente es aquí arriba, en mi media tensión, pues eso no quiere decir que yo me exima de analizar todo el comportamiento y la aportación de toda la carga de la red, porque de otra manera no tendría yo forma de determinar la aportación en este punto con relación al cortocircuito. A partir de ello, bueno, pues también se tienen que hacer otras evaluaciones obligadamente, que no están citadas en el código, pero que son necesarias como un flujo de cargas también. Y la parte de la coordinación necesariamente, que se implica evaluar cada uno de los elementos de protección para garantizar esa secuencia ordenada que nos permita siempre dejar al final la operación en caso de una falla en este sentido del suministrador.
Bueno, entonces esto es importante mencionarlo porque de repente pareciera que se percibe como algo simple y llano, como la fórmula esta chicharronera de los MBAs y listo, ¿no? Raíz de 3, la tensión y vámonos. En realidad no es así de simple. Yo creo que sí hay que tener cuidado en esta parte, se tiene que hacer todo un modelado. Esto cuando el centro de carga ya existe, además implica llevar a cabo todo un levantamiento del inmueble, involucrarse, vivir en la planta por unos días o semanas probablemente, depende de su tamaño o del centro de carga en general. No me refiero solamente a una planta, sino a un centro de carga en general, que puede ser incluso un centro comercial o un hotel, e internarnos en él para precisamente reunir toda la información necesaria de todos los elementos que participan en la red. Muchas veces ni siquiera los diagramas unifilares tienen, y esto pues complica el proceso, pero pues estamos obligados a hacerlos hasta ese nivel. Bueno, por otro lado, la parte de factor de potencia, los centros de carga, desde el punto de vista en operación normal, estos deberán de reportar un factor de potencia 0.95 en atraso. Y aquí voy a acotar, porque en este primer inciso se refiere particularmente a los centros de carga en alta tensión. Para el caso de los centros de carga en media tensión, el código de red no prevé ahorita un requerimiento. Sin embargo, bueno, pues nos basamos en lo que hasta ahorita es mandatorio por el suministrador, que es el 90% de factor de potencia o 0.9. Cabe mencionar que, pues bueno, hay una determinación también que a partir del 2016, o sea, 10 años posteriores a la publicación del código, la exigencia será al 97% y de ahí hacia la unidad del factor de potencia. En el caso de alta tensión, no sabremos qué se vaya a publicar con relación al factor de potencia en media tensión, porque lo que se pide aquí para ellos es que el factor de potencia se va a medir en nodos, y esto quiere decir básicamente pues, que va a depender del distribuidor de energía, y si lo vemos de esa manera, bueno, pues gradualmente, en algún momento, seguramente nos va a exigir el suministrador cumplir también con este 95 y posteriormente con 97 o la unidad del factor de potencia. Toda vez que ahorita, bueno, pues incluso estamos, dependemos de esa, o tenemos esa obligación de cumplir con 90 o nos penalizan. Entonces, consideramos que gradualmente la tendencia o la obligación, la necesidad va a ser más bien que también en la media tensión el centro de carga se equilibre o se vuelva congruente con este requerimiento de factor de potencia. Bien, por otro lado tenemos bueno, pues, el tema de protecciones en los puntos de conexión, ya sea en la parte de alta tensión o en la red general de distribución. Pues todos los participantes, tanto los mismos transportistas como en el caso de los centros de carga, deberán contar con esquemas de protección, que es lo que pide el código de red. Como no se cuentan con normas ahorita puntualmente en este sentido, bueno, pues se dan algunas referencias de especificaciones y características que se deben de cumplir, que aquí la cita el código de red. Básicamente son algunas normas de referencia de la Comisión Federal de Electricidad, que ya se tenían, y en las cuales estará ahorita recargado este cumplimiento o esta obligación. Esos esquemas de protección, pues definitivamente tendrán que ver precisamente con el mismo orden de operación, asegurando obviamente la continuidad del sistema. También en el caso de los centros de carga, se tendrán que coordinar con los mismos transportistas o en el caso de los de media tensión con el distribuidor para que se puedan coordinar las protecciones. Es aquí en donde mencionábamos en la imagen anterior, pues que se tiene que hacer todo un estudio, y una vez que tengamos ya el análisis de nuestro centro de carga, nos tenemos que comunicar o tiene que haber comunicación con el suministrador, ya sea en media o en alta tensión, para justamente bueno, solicitar la información de las protecciones, subirla al estudio del análisis y asegurar que éstas se encuentren en la secuencia adecuada o llevar a cabo los ajustes pertinentes en esos tiempos o en sus curvas de operación para garantizar esa operación, esas protecciones o esa coordinación. Todos los cambios que se lleven a cabo
por parte del centro de carga, es decir, que si este va a salir de operación, que si va a hacer algún cambio o algún ajuste en sus mismas protecciones, pues todo ello tendrá que ser notificado de acuerdo con el manual de coordinación al SENACE mismo y a su distribuidor de energía o transportista para precisamente coordinar el tema de las protecciones en su momento en función de lo que corresponda el cambio o el movimiento que tenga que hacer o que pretenda hacer el centro de carga. En el tema de requerimientos de intercambio de información, pues esta parte sí establece aquí el código de red que todo el tema de comunicación, la parte de información, telemetría, las tecnologías de comunicación que tendrán o que deben de tener los centros de carga como requerimiento para comunicarse con el centro de control, el SENACE, y poder ver en tiempo real la operación de todos y cada uno de los centros de carga, aunque se establecen aquí que tendrán que contar con X condiciones de comunicación, aún no se tiene perfectamente definido cuáles van a ser estos requerimientos, ¿no? Los mecanismos incluso, o las tecnologías de comunicación, y bueno, pues lo deja citado aquí, básicamente a los requerimientos que se establezcan o que seguramente vendrán planteándose en lo sucesivo. Por el momento, bueno, pues se tienen que aplicar las especificaciones y los criterios, por ejemplo, en el caso de los equipos de medición, que hoy se tengan aprobados en esas especificaciones que establece la Comisión Federal de Electricidad como suministrador en la actualidad, ¿no? Por el otro lado, en la parte de calidad de energía, bueno, pues aquí sí tenemos un amplio espectro y es importante considerar que pues, se establece primero como regla que todos los centros de carga deberán garantizar en su punto de conexión que no exista distorsión o fluctuaciones en la tensión que sean además causadas obviamente por sus instalaciones y que afecten al sistema de manera general. Establece para los diferentes niveles de tensión, aquí pusimos solamente una de las tablas, nada más para comentar cómo habrá que interpretarla. Esto es para aquellos centros de carga que estén en tensiones por debajo de 69 kilovolts y obviamente hasta 35, porque así como el caso del factor de potencia para los de media tensión, también los requerimientos de distorsión armónica o de calidad de energía por distorsión armónica no le aplican a los centros de carga de media tensión. Entonces, esto es de 69 kV y hacia abajo hasta 35. Estos centros de carga, entonces, tendrán que garantizar una distorsión armónica total máxima con relación a su corriente de carga total, como viene aquí en las tablas. Entonces, si ponemos un ejemplo rápido, porque además la referencia está en función de la relación que hay entre el cortocircuito que se tiene en el punto de acometida y la corriente de carga total que se tiene en el centro de carga o en la instalación misma, tomada como referencia de los 12 meses últimos, pues, como promedio. En esa relación en donde caiga básicamente la relación que estamos comentando, bueno, pues aquí habrá que clasificar el centro de carga y a partir de aquí, bueno, pues se entiende que la máxima distorsión permitida que tendría que reportar en ese punto de conexión, en este orden sería de entre 5 y máximo hasta el 20% de la suma total de frecuencias armónicas o distorsión total armónica. Si lo vemos de esta forma simplificada, bueno, pues para el caso de las armónicas que estén de la 11ª y hacia abajo, estamos hablando de las impares, es decir, la 9ª, la 7ª, la 5ª y la 13ª, y la 3ª, perdón, tendríamos un máximo del 4% de tolerancia. Para el caso de aquellas armónicas de entre la 11 y la 16 serían hasta el 2%, y así sucesivamente, pero la suma de todas ellas no podrá rebasar el 5% como distorsión armónica total en ese punto de medición. Entonces, así habrá que considerar, para esto definitivamente requerimos de estas variables. La primera, que es la corriente de cortocircuito, es de la que hablábamos precisamente, que nos tendrá que proveer o le tendrá que proveer al centro de carga, si está en alta tensión, pues el SENACE mismo en la publicación, y o en el caso de media tensión, pues lo tendrá que hacer el distribuidor una vez que tenga la información.
tendrá que ser publicada ya de manera anual para tener este valor. Enseguida la corriente de carga total, pues se puede obtener de la referencia que hay en el recibo de consumo de energía, para ser más puntual, pero también vale la pena decir que hay que compararla dentro de los estudios con la información que se tenga en la medición de calidad de potencia en el centro de carga, pues para ser más puntual con ella. Entonces, bajo ese criterio, algunos otros análisis que se tengan que evaluar en función de la operación del centro de carga, bueno, pues la tendencia que ha tenido en consumo, e incluso también habrá que considerar aquí el dato de posibles crecimientos futuros, porque además el código de red en este sentido prevé que esta corriente de carga sea el valor más crítico que se pueda presentar o el más severo. Entonces, desde este punto de vista habrá que considerar las máximas corrientes, pero también habrá que tomar en cuenta si el centro de carga tiene pensado en algún momento crecer, se habrá que considerar también ese valor para no dejar fuera de cumplimiento en el tiempo en el que este centro de carga lleve a cabo esas modificaciones en su red o en su instalación. Bien, también, bueno, pues está el tema del flicker, ¿no? Aquí algunos requerimientos en tema de variaciones de tensión o fluctuaciones de tensión en flicker, que no son más que unas caídas súbitas de tensión en tiempos, pues, relativamente cortos de duración, que son muchas veces ocasionadas también por la fuente misma, pero también en algunas ocasiones por la carga, cuando estas son muy grandes. Hablábamos de hornos de inducción, ¿no? En este caso, y este criterio, bueno, pues aplica particularmente a los centros de carga en alta tensión, y en todo caso los centros de carga especiales. Bien, en la parte de desbalanceo, que sería el último requerimiento desde el punto de vista de calidad de energía, el código de red prevé también la misma relación de la corriente de cortocircuito y la corriente de carga, que es la que se toma como referencia para la clasificación, y en donde haya que ubicar después de esa evaluación al centro de carga, pues aquí las tolerancias en cuanto al desbalance de corriente. Para el caso de centros de carga que estén en el orden de 1 kV hasta 35, este sería su tolerancia de entre el 2.5 y hasta el 10% de desbalance de corriente. Recuerden que el desbalance de corriente pues, no es más que la relación que hay o la diferencia que hay de corrientes entre las fases a razón precisamente de una falta de distribución equilibrada de las cargas. Obviamente es difícil, prácticamente imposible pensar en un sistema perfectamente balanceado. Sin embargo, pues aquí están las tolerancias precisamente para considerar cuáles podrían ser las mejores condiciones para llevar a cabo un balanceo. No siempre, no necesariamente, pues lo primero que nos viene a la mente es pues, distribuir la carga, ¿no? Esas cargas monofásicas sobre todo, pues pasarlas de una fase a otra para acomodar o distribuir la carga. En realidad es que no es la única manera, incluso yo podría decir que no sería como que la más profesional en este sentido. Hay algunos otros métodos, habrá que hacer el estudio precisamente para entender el comportamiento de la misma, ¿no? Pero a veces incluso con los reactivos que se inyectan para compensación de factura de potencia, también nos puede ayudar un poco en el tema de balance de corrientes. Entonces, todo esto tendrá que analizarse pues definitivamente a partir de un estudio, el estudio que se tiene que hacer previo de todo esto, para poder tomar determinaciones puntuales para cada solución en función de la situación que viva el centro de carga. Obviamente estamos hablando de trajes a la medida, ¿no? Probablemente pueda haber algunas coincidencias en cuestión de incumplimiento, pero son trajes a la medida, hay muchas variables y muchas situaciones en juego, y por lo mismo, bueno, pues la recomendación es que se haga el estudio puntual para cada centro de carga, en todas las variables que se tienen consideradas, tensión, corriente, potencias, frecuencias, y obviamente la cuestión de calidad de energía, el tema de transitorios, distorsión armónica, para poder tener pues la mayor cantidad de información y con esto ser más puntuales en la toma de decisiones. Hay que tomar en consideración que pues estamos hablando
prácticamente 2 millones de usuarios o centros de carga que están en la obligación de cumplir con este requerimiento del código de red. Y pues sin temor a equivocarme, yo creo que más del 90% de estos centros de carga hoy no están cumpliendo con el código de red, como estábamos aseverando en diapositivas anteriores. Y pues bueno, la pregunta puede ser, ¿y cuántos de estos podrán estar cumpliendo el código de red? La verdad es que la conclusión es muy simple. Por no decir todos, la gran mayoría no están cumpliendo con el código de red. Y digo la gran mayoría porque algunos ya lo están atendiendo o ya lo han atendido. Se pusieron las pilas anticipadamente, considerando que esto ya tiene 4 años y medio. Pero en esa gran mayoría que no cumple con el código de red, pues también la consideración que hay que hacer es que muy seguramente no están cumpliendo con el código de red por su propia infraestructura. Si tomamos en cuenta que los requerimientos que ya establece ahorita este código de red también van hacia el tema de la calidad de energía, un requerimiento que además viene a ser cada vez más relevante en la medida en la que la electrónica de potencia toma más participación de los procesos productivos y en presencia de esta electrónica, bueno, pues la generación de distorsiones armónicas en la red que viene a traer otras complicaciones. Entonces, si tomamos en cuenta que estos centros de carga, en su mayoría, por lo menos más del 50%, yo diría, pues ya tienen entre 25 y 30 años de edad y que además fueron construidos entonces sin las condiciones o sin los criterios técnicos de seguridad que hoy se establecen, por ejemplo, en la norma de instalaciones eléctricas, que data su primera versión desde el 94, pues entonces podemos pensar que prácticamente esos centros de carga de entrada pues no están guardando esos criterios de diseño estandarizados y por lo mismo, bueno, pues automáticamente podemos asegurar que no están cumpliendo. Aún así, los centros de carga que se hayan construido desde hace 3 décadas a la fecha, de cualquier manera también seguro que no estarían cumpliendo justamente por lo que estamos comentando ahorita, entre otras razones, ¿no? El hecho de que aunque están o se debieron haber basado en la norma de instalaciones para la construcción del sistema eléctrico en ese centro de carga, aspectos como el tema de calidad de energía pues no están considerados en esa norma, ¿no? Y aunque podrían ser atendidos en su momento por problemas del proceso que eran atendidos de manera emergente o de manera reactiva, hoy la verdad es que son más bien unos parches que se han hecho ahí sin conocimiento puntual del problema. La solución se hace más bien por influencia más que por conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, con esa conclusión, yo creo que hay un gran trecho que avanzar. Puntualmente los centros de carga, creo que tenemos que cambiar la mentalidad y los que estemos inmersos en esto, en esta especialidad, pues tenemos la responsabilidad también de transmitir la información puntual, ¿no? En primera instancia, y pues en algún momento dado, pues yo creo que también el compromiso moral por ahí de apoyar en la formación de esas personas que están en la toma de decisiones, y me refiero a la gente de conservación y mantenimiento, que pues además de desinformados, pues obviamente no tienen pleno conocimiento del tema. Sí, y además hay que tomar en cuenta que pues, estos amigos tienen que atender no solamente la parte eléctrica dentro del centro de carga, sino también el tema hidráulico, el tema del aire y demás cuestiones. Entonces, bueno, pues definitivamente es imposible que se pueda especializar y es ahí donde yo creo que tenemos la posibilidad de participar, pues las personas morales o físicas que estén involucradas en esta especialidad de esta forma responsable, pero también profesional. Entonces, bueno, pues yo concluyo con esta presentación, con esta frase que está en la última diapositiva. Lo que no se mide, pues no se puede conocer. Lo que no se conoce, definitivamente no se puede administrar. Y lo que no se administra es imposible de controlar. Y esto es lo que precisamente le da ese carácter al tema del código red desde el punto de vista de que primero tenemos que hacer un estudio. No podemos determinar si un centro de carga cumple o no cumple simplemente por ver el recibo o los diagramas
o por meternos en la planta y ver el proceso. Necesitamos hacer un estudio definitivamente a profundidad de todos los parámetros de la operación del inmueble, un levantamiento técnico de todos sus elementos en la instalación, hasta involucrarnos de tal manera que podamos determinar con las especificaciones de cada uno de ellos, la experiencia y obviamente las herramientas necesarias, poder llegar a dictaminar qué y en dónde no se está cumpliendo y cómo vamos a mejorar esa parte de ahí. Y bueno, pues cierro también con la conclusión, como decíamos ayer, que esta reforma, estas reglamentaciones y estos requerimientos técnicos tienen que comenzar a verse más allá de una obligación, pues también como una oportunidad de cambiar, una oportunidad de mejorar, porque esa es la realidad. Si nos enfocamos a la aplicación del código de red, definitivamente vamos a ver en el camino más aspectos positivos que negativos, y esto tiene que concluir obligadamente en beneficios al centro de carga que impacten incluso en la parte económica, pero por lo menos en una optimización del proceso, que además va de la mano obligadamente, uno va con el otro, así que si hay optimización, definitivamente hay ahorro económico. Entonces yo creo que esto tiene que comenzar a verse de otra manera, quitarnos la venda de los a encontrar justamente estos beneficios en el tema del código de red. Ahorita estamos hablando de los centros de carga, yo creo que son los más desinformados actualmente, pero también creo que son los que tienen la menor capacidad técnica, lamentablemente. Entonces tendrán que hacer uso o echar mano de expertos en el tema, con el debido cuidado, obviamente, de contratar o de buscar a la gente que realmente resuelva el problema y no que lo haga más adelante. Entonces, bueno, pues yo con esto me despido. Agradezco a todos su participación, el hecho de que nos hayan acompañado ahorita. Esto es un tema muy extenso, hay todo, pues obviamente una bibliografía encima, pero también hay algunas otras presentaciones que pues, más adelante ya por ahí seguramente promoveremos ya un curso más profundo en donde hablemos ya de aspectos muy, muy técnicos que no podríamos ahorita abordar si no acabamos con la presentación. Pues muchas gracias a todos, un abrazo, muy buenas noches y nos mantenemos en contacto en este congreso. Agradezco también a los organizadores, al doctor Felipe, que conjunto con el equipo de trabajos en ingeniería y de su empresa Utrol, pues han hecho posible este escenario. Iván, que es el que está a cargo de la organización, muchas gracias también por el espacio y pues me despido y te cedo el micrófono, Iván. Ingeniero, al contrario, muchísimas gracias por esta ponencia muy interesante. Por cierto, temas y datos muy